¿Sí? Muchas Muy gracias, bien, querido. muchas gracias. Vamos a poner aquí para que se pueda ver el PowerPoint. Ahí está. Bueno, en principio, bueno, quiero, digamos, hacerme eco de las felicitaciones a las ponencias que acaban de hacer los dos colegas. Realmente excelente. Yo tengo mucha curiosidad con respecto al sistema ascensional. Es un tema que no he investigado directamente, pero me gustaría verdaderamente ahondarlo. Y el día de hoy he tratado de obviar un sistema que normalmente me reclaman mis alumnos, que es el sistema siderio. He utilizado el sistema trópico simplemente como para poder lograr de alguna manera tener un acercamiento más hacia aquellas personas que de una u otra forma manejan el sistema trópico. Vamos a relatar alguna cosita que es bastante importante, ¿no? Ustedes saben que eh, es un caso el hecho de que un país tiene más de una carta astral. Lo acabamos de ver, o sea, acabamos de ver en la exposición, por un lado de Mario Talavera, por el otro lado de Carlos Carrillo. Entonces, las posiciones sensibles que aparecen, digamos, en las cartas astrológicas, nos llevan de alguna manera que podamos observar en cada una de ellas eh, también momentos de manifestación especiales que se dan tomando en este caso direcciones, progresiones, lunaciones sobre las cartas astrológicas que son puntos sensibles. Así es el caso, por ejemplo, en la República Argentina, que tenemos la carta elaborada por el señor Spicax, ¿no? Que coloca el ascendente en el signo de Leo, tomando como referencia el 25 de mayo de 1810 a las 15 horas 57:32, ¿no? Y que es tiempo universal. Y también la carta del 9 de julio de 1816 que coloca el ascendente en el signo de Libra. En este caso de estas dos cartas sensibles podemos ver que ambas funcionan, tomando tanto las direcciones, los tránsitos, las progresadas, ¿no? Esto es bastante importante, ¿no? Hay muchos alumnos en Chile que me dicen, pero en Chile, ¿qué carta natal vamos a tomar? O sea, vamos a tomar la carta, en este caso, de la primera junta de gobierno que se dio en el mes de septiembre, vamos a tocar la carta de independencia que se dio en el mes de febrero, vamos a tomar la carta del inicio del periodo democrático. Bueno, los astrólogos que hacemos mundana en general utilizamos, digamos, todas estas cartas astrológicas investigando cada una de ellas. Por eso la compartía, digamos, esta imagen, ¿no? En este caso de la Argentina, y vamos a encontrar que esto sucede también en la República de Chile, ¿no? Aquí tenemos las tres cartas de la República de Chile, la carta de la transición democrática, la carta de la primera junta y la carta que corresponde en este caso también a la Carta de Independencia, ¿no? En el caso particularmente del Perú, nosotros nos vamos a encontrar que también, digamos, hay varias cartas astrológicas, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la Carta de Independencia, que tiene como base el 15 de julio de 1821, ¿no? A las 12 horas 14 y 18 minutos, con ascendente en un grado de Escorpión, ¿no? Y que posee, digamos, el Sol en la parte más alta, ¿no? Podemos encontrar la carta del 28 de julio de 1821 y por otro lado la carta rectificada por el colega Juan Estadela. Esta carta es realmente interesante y hoy le vamos a dedicar, digamos, un momento bastante amplio, ¿no? A desarrollar, digamos, el sistema de tránsitos progresadas y también de direcciones para poder ver cuál es la evolución que hay, digamos, hacia el futuro, ¿no? Del Perú, ya que uno puede analizar las cartas astrológicas y dar una serie de datos, ¿no? Pero creo que el arte de los astrólogos consiste precisamente en poder dar una previsión acerca del futuro, poder dar definiciones concretas acerca de lo que va a pasar, lo que ha sucedido en función de lo que ha sucedido estadísticamente, tomando el efecto, digamos, de los planetas, tanto en tránsitos, progresadas y otras técnicas que se dieron en el pasado, ¿no? Y cómo se repiten estos factores, digamos, en el futuro. Claro está que tengamos en cuenta que las sociedades avanzan, que la evolución avanza y por lo tanto no necesariamente, digamos, la repetición tiene que ser lineal o idéntica, sino más bien de alguna manera con nuevos aportes, contextualizándolo con el encuadre actual.
Vamos a ir viendo, por ejemplo, la Carta de Independencia que toma en cuenta, en este caso, el 15 de julio del año 1821, que está fundamentada, digamos, en el documento que ha sido redactado por el ariqueño Manuel Pérez de Tudela, firmado el 15 de julio de 1821 por los vecinos notables de la ciudad de Los Reyes. Esta ceremonia de la proclamación de la independencia se realizó el 28 de julio del mismo año en la Plaza Mayor de Lima y en otras dos plazuelas más de la capital. Este es el documento que precisamente fundamenta esta carta astrológica que nos sirve a nosotros de base, ¿no? Tomando como referencia, digamos, el 15 de julio. Aquí vamos a ver, por ejemplo, algo realmente interesante en esta carta del 15 de julio, ¿no? Tomando como referencia, en este caso, un dato, ¿no? Que nos da a nosotros la oposición que tuvo el planeta Saturno junto con, digamos, el planeta Marte aquí, ¿no? Que había hecho una oposición partil, en este caso con el Sol, ¿no? Justamente que ocurrió el día 8 de marzo de 1990, permaneciendo esta oposición prácticamente entre marzo y el mes de mayo, y vamos a encontrar una serie de acontecimientos que ocurrieron allí durante esos meses, ¿no? Fue el fin del gobierno de Alan García, justamente ocurrieron las elecciones en el mes de marzo, en el mes de abril ocurrió un shock económico, ¿no? Que verdaderamente produjo, digamos, una tristeza terrible en el pueblo. Recordemos que Saturno en ese momento, al realizar una oposición al Sol, que en este caso representa al gobernante, y hacer una conjunción con la Luna, entristece en gran medida al pueblo, y Saturno en oposición al Sol estaría indicando en este caso las medidas extremas que estaría tomando el gobierno, ¿no? Fue uno de los peores shocks económicos que ocurrió justamente, fue conocido como el Fuji Shock, allí en el año 1990, ¿no? Funciona esta carta, esto es una de las pruebas. También el suicidio de Alan García, ¿no? Donde vamos a ver que justamente Plutón, ¿no? Realiza en este caso el 17 de marzo del año 2019, ¿no? Al colocarse en el grado 2248 del signo de Capricornio, una oposición hacia el Sol, ¿sí? Ahí encontramos, digamos, que se dan las condiciones, permaneciendo, digamos, esa oposición durante 90 días, ¿no? Indicando, digamos, esa tragedia, ¿no? Esa terrible tragedia que estábamos viendo, digamos, a nivel nacional, ¿no? Con el suicidio de un presidente, ¿no? También podemos encontrar la validez de esta misma carta, ¿no? Tomando en cuenta, en este caso, la posición, ¿no? Que tiene, digamos, de Plutón opuesto a la Luna, que ocurrió en el año 1937. Y aquí vale una consideración muy especial. Nosotros vamos a tomar en cuenta, digamos, que aquellos aspectos que se encuentran como aspectos tensos o sensibles dentro de la carta astrológica repiten estos efectos, digamos, a la par, que van transitando por cada una de las casas. Así vamos a encontrar, por ejemplo, que con el nacimiento del Perú, hallamos que Plutón se encontraba en cuadratura con el planeta Urano, una cuadratura bastante tensa, ¿no? Tremenda cuadratura, y que a su vez esta cuadratura, a medida que los planetas van transitando, van arrastrando, digamos, el contenido de esa cuadratura en cada uno de los puntos de la carta astral. Así vamos a encontrar que justamente en el año 1937, cuando Plutón ocupó el grado 29, el signo de Cáncer, se colocó en oposición a la Luna y coincidió justamente con el asesinato del líder obrero aprista Manuel Arévalo. Fue la persecución a los apristas, ¿no? El partido aprista peruano, y también a los comunistas, ¿no? Estando en este caso Plutón opuesto a la luna natal, ¿no? Esto es muy importante, hay que tenerlo bastante en cuenta, ya que justamente vamos a ver que próximamente Plutón se va a acercar a la luna natal del Perú. Entonces ahí ya tenemos un dato. Si en esa época hubo una tensión política, ¿no? Donde hubo una persecución hacia ciertos partidos políticos, donde hubo un enfrentamiento, en este caso por parte del gobierno, hacia un sector de la política, obviamente quiere decir que hay un enfrentamiento, en este caso entre un movimiento político y el gobierno. Ya nos está dando un dato de hacia dónde camina, digamos, el acontecimiento. El próximo contacto partil de Plutón, digamos, con la Luna, se va a realizar el 4 de marzo del año 2023. O sea que quiere decir que vamos camino justamente
a ese acontecimiento, ¿no? Un acontecimiento que va a movilizar obviamente al pueblo, representado en este caso por la luna, que se encuentra dentro del sector cuarto, tomando como referencia, vuelvo a indicar, en este caso, una de las cartas astrológicas, vamos a ver qué dicen las otras cartas astrales, la del 15 de julio del año 1821, y que de alguna manera nos está indicando también ese proceso de transformación que está viviendo en sus raíces el pueblo, ¿no? Recordemos que el planeta Plutón extrae desde las profundidades, sacando hacia la superficie aquello que es parte, digamos así, de la riqueza, ¿no? Lo oculto, lo escondido, lo guardado, ¿no? El potencial, en este caso, de un país. Y como bien decía, en este caso Carlos, eh, el hecho de que Plutón vaya a estar caminando por el borde del sector cuarto ya está indicando directamente que el potencial del Perú va a empezar a surgir. El problema es la serie de sucesos que van a haber en medio de todo esto, ya que Plutón en contacto con la Luna, algo que ya ha vivido la República Argentina, digamos así como una tremenda crisis cuando Plutón transitó sobre la Luna, justamente está por experimentarla la República del Perú. Según esta carta astrológica que estamos viendo aquí, eh, digamos tomando como referencia el 15 de julio de 1821. Ahora, si tomamos la carta astrológica del 28 de julio de 1821 con tiempo universal 170836, que nos da, digamos, el ascendente en el grado 11 del signo del Escorpión, vamos a ver otros datos que son interesantes. Por ejemplo, vamos a observar nosotros el ingreso del año 2021, es el ingreso, digamos, del año que todavía tiene validez hasta ahora. Cuando usted, bueno, si no conoce de astrología y simplemente como curioso está, digamos, viendo lo que aquí estamos exponiendo, debo decirle que ingreso significa que el Sol está ingresando al grado cero de Aries. El momento exacto en el que el Sol ingresa al grado cero de Aries se conforma esta carta astrológica. Estas cartas de ingreso son muy importantes, tomadas, digamos así, para cada país, de tal manera que van a indicar la tendencia que va a experimentar el país durante el ciclo anual. Es así que si tomamos como referencia, digamos, el ciclo anual en vigencia, que comenzó el día 20 de marzo del año 2021, entonces vamos a encontrar nosotros que Marte, ¿no? La Marte, justamente el planeta Marte, se encuentra en este caso en cuadratura, acá está en el grado 20 del signo de Géminis, se va a encontrar en cuadratura con la Luna, ¿sí? Se va a encontrar en cuadratura con la Luna, en este caso con Mercurio, se encuentra en cuadratura con el planeta Mercurio, y se encuentra la Luna en cuadratura con el planeta Neptuno. ¿Sí? Veamos acá la Luna y le vamos a hallar, digamos, que justamente aparece partir la cuadratura. ¿Sí? 20 grados, en este caso, a ver, la Luna 16 grados, se encuentra, a ver dónde está, aquí creo que cometí un pequeño error. ¿Mm? Pero bueno, el asunto es que entonces vamos a ver que en la carta de ingreso estamos obteniendo aquí algunos datos que nos están señalando, digamos así, algunas alteraciones que son importantes. Vamos a ver la Revolución Solar 2021, ¿no? En la Revolución Solar 2021 vamos a encontrar en este caso que la Luna está, digamos, junto con Neptuno angular, se encuentra en la casa 1 de la carta, digamos así, del año, ¿no? De esta revolución solar. Obsérvese que si la Luna se encuentra junto con el planeta Neptuno, normalmente Neptuno representa confusión. Y lo que está experimentando en este momento el Perú es esta situación de confusión donde no se sabe, digamos, qué cosa es lo que va a pasar, ¿no? Sabemos que en este momento, por ejemplo, se habla en los medios de comunicación que si Castillo se va, que si Castillo no se va, que si el presidente se va, que no se va, qué va a pasar en este caso con el Congreso, qué no va a pasar con el Congreso. Se ve toda una atmósfera, digamos así, tremenda de confusión. Económicamente se ha visto también una caotización de la economía. Encontramos que justamente la Luna, al hacer conjunción con el planeta Neptuno, ya que gobierna Neptuno, la llamada casa de la economía, nos está hablando de ese desorden que se está experimentando en este momento dentro del país, ¿no? Así que esta carta, justamente la del día 28 de julio de 1821, nos está dando un dato. Entonces, crisis, confusión, ¿no? Y nos está dando
digamos, ese dato del desorden que se viene experimentando dentro del país. El ingreso de cero de Aries del año 2022, o sea, el que va a comenzar el día 20 de marzo, justamente coloca a Urano, justamente de este ingreso, ¿no?, en conjunción con la cúspide de la 7 natal. Entonces vamos a experimentarlo acá, vamos a verlo exactamente. Vamos a ver aquí que Urano, ¿sí?, Urano, en este caso, el caso de la carta del ingreso, lo hallamos aquí en el grado 12 del signo de Tauro, haciendo conjunción con la cúspide de la casa 7. Entonces, vamos a ver que justamente en raíz Urano gobierna la casa de la economía y está en cuadratura con el planeta Plutón. Ya hemos hablado que estas cuadraturas, digamos, de alguna manera vuelven a arrastrar el significado de lo que traían desde el origen. Entonces, por lo tanto, está trayendo un problema que está asociado en gran medida con la economía, la inseguridad, porque la casa 2 es la casa de la seguridad, entonces la gran inseguridad que se vive en el país, con las olas de asaltos, con toda la situación que el dólar sube, el dólar baja, que no sabemos lo que está realmente sucediendo, y que de alguna manera nos habla entonces de la continuidad de este proceso de inestabilidad, ¿no? Eso es lo que está demarcando en este caso Urano al colocarse justamente en el ángulo, ¿no? Y su raíz viene en este caso de la casa 12, la posición de la casa 12, que representa problemas. Entonces, problemas y más problemas parece anunciar en este caso la carta de ingreso del año 2022, tomando como referencia, vuelvo a decir, la carta del 28 de julio de 1821. Entonces ya hemos sumado dos cartas astrales, hemos sumado en este caso la carta astral del 15 de julio, que ya nos dio un indicador, y hemos tomado la carta del 28 de julio de 1821, que nos da un indicador en paralelo, ¿no? También vamos a ver nosotros la revolución solar del año 2022, que está colocando a la luna de revolución solar en oposición, justamente, acá tenemos a la luna de revolución solar en el grado 0 de Leo, ¿sí?, en oposición a Plutón, ¿sí?, lo vemos aquí, en oposición al planeta Plutón de revolución solar. Entonces, aquí nos está hablando justamente de las crisis, ¿no?, evidentemente que se va a ver relacionada con los lugares legales, o sea, los lugares legales. Cuando se habla de lugares legales, obviamente estamos hablando de las legislaturas, estamos hablando de los lugares donde se elaboran las leyes. Entonces, y también, de alguna manera, que vamos a estar, digamos, ante la vista de los medios internacionales, los medios de prensa. Justamente el Sol se coloca dentro del sector tercero, que representa los medios de prensa, realizando, digamos, de alguna manera, una fuerte presión, lo cual se revela debido al hecho de que encontramos aquí la fuerte tensión que está representada por Mercurio en cuadratura con el planeta Marte. Estamos observando entonces problemas y problemas, ¿no?, que se están manifestando, digamos, en el curso de esta revolución solar. Entonces, eso es otro dato. En la carta rectificada por Juan Estadela, presentada en el Segundo Congreso Mundial de Cosmobiología en Arequipa en el año 2009, es una carta realmente interesante, dada la precisión que se puede observar tanto en el sistema de tránsitos, en la revolución solar y también en las direcciones aplicadas, digamos, a esta carta. Podemos observar, por ejemplo, haciendo un poco de historia, ¿no?, que en la carta astral rectificada, que los aspectos disonantes de Urano y del planeta Plutón en tránsito a los ángulos, sea al medio cielo, al ascendente, al descendente y al fondo de cielo, coinciden con la crisis política y social que se encuentra descrita en el cielo, desarrollándose desde el año 2014, extendiéndose durante el año 2019 y 2020, siendo que todo el 2016, principio del 2017, se convirtió en el centro de la misma tensión, siendo un periodo realmente explosivo esos años, ya que Urano y Plutón estuvieron aspectando fuertemente a los principales ejes astrológicos. Urano estaba conjunto a la cúspide de la casa 7, ¿no?, y también Plutón se encontraba en cuadratura al ascendente natal. La influencia de Urano y Plutón en el año 2018 continúa ejerciendo su expresión. Fue el año donde renuncia Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República del Perú a causa de la divulgación de videos y audios que lo comprometían. Fue una época de crisis política debido al enfrentamiento entre el Ejecutivo y la mayoría legislativa. Se debatió el indulto a Alberto Fujimori y se relacionó las vinculaciones del lobista Pedro Pablo Kuczynski con Odebrecht.
Y es muy importante observar en la radix una cuadratura de Urano que se encuentra en la casa 3, que representa la prensa, medios de comunicación y legisladores, con Plutón en la casa 6, obreros, conflictos con los gremios. La tensión puede leerse como conflictos entre grupos políticos, ¿no? Esto puede leerse en la carta rectificada por Juan Estadela. Ahí la podemos observar, esta carta. O sea, ya de por sí, digamos, esta tensión que observamos aquí del planeta Urano y el planeta Plutón, basta que el planeta Plutón haga un contacto, digamos, con cualquiera de los otros planetas natales o con los ángulos, arrastra de alguna manera el significado de lo que traía de origen. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el presente y el futuro, de acuerdo a lo que se ve en esta carta. Plutón desde la casa 6 está aspectando por oposición a la Luna, que se encuentra presente en la casa 10 natal, que a su vez es regente de la casa 10. O sea, es decir, si tenemos en este caso que Plutón está aspectando a la Luna, que es regente de la casa 10, ¿no? Está en cuadratura con Júpiter, regente de la casa 3, en medios de comunicación, la casa 6, que representa a los trabajadores, los obreros, representa al campesinado, Saturno, regente de la casa 4, y 5, casa 4, territorio, ¿no? Vemos ya que hay un problema, digamos, bastante importante que se ha generado ahora por las declaraciones de Pedro Castillo en torno a la posibilidad de cederle mar a Bolivia, ¿no? El sector cuarto representa la tierra raíz, ¿no? Y 5, que representa a los estudiantes, los estudiantes universitarios, la gente que se encuentra en preparación, ambos planetas en la casa 7 radical, este aspecto de tensión, digamos, que involucra medios de comunicación, estudiantes universitarios, que involucra, en este caso, todo lo que hace de alguna manera la salud, porque la casa 6 tiene que ver con la salud también, ¿no? Que tiene que ver con el territorio, va a durar hasta el año 2023. O sea, continúa durante el año 2022, el año 2023. Por otra parte, el dedo de Dios conformado por Neptuno, la Luna y el nodo lunar positivo, también es afectado. Plutón estará aspectando también por oposición al Sol radical en 10, regente de 11, corregente de 10, desde el año 2024 al año 2028. Vean que se va a extender, digamos, este proceso, por lo cual la crisis institucional que viene viviendo el Perú se extenderá más allá del año 2027. En direcciones primarias actuales se observa la conjunción de Neptuno al medio cielo radical. Esto es muy importante porque aquellas personas que no entienden nada de astrología, les podemos decir Neptuno es un planeta que puede estar simbolizado por un banco de niebla, puede estar simbolizado por las abstracciones, puede estar simbolizado por aquello que de alguna manera representa esos momentos donde no se sabe qué hacer, ¿no? Pero también desde el punto de vista positivo representa el crecimiento espiritual. Es decir, vamos a ver que por otro lado aparece, digamos, un crecimiento espiritual en medio de esta crisis, ¿no? También la luna en primarias conversas, hará conjunción al fondo de cielo. Entonces, la luna, en este caso, representa al pueblo, el fondo de cielo es el lugar, se puede decir, más bajo, donde puede caer, ¿no? O sea, el pueblo en su peor situación, ¿no? La peor situación es lo que parece indicar, digamos, esta carta de Juan Estadela. Aquí tenemos justamente a la luna, aunque está llegando, digamos, a la parte más baja de la carta, ¿sí? En el sistema converso, ¿no? De direcciones primarias, también tomando las direcciones primarias por el Naivot, digamos, directas, vamos a encontrar que Neptuno se encuentra en pleno medio cielo. Vamos a ver también la crisis, ¿no? La nueva crisis que se viene estableciendo, digamos, en el gobierno de Pedro Castillo. Esta crisis se enmarca dentro de una fuerte tensión con los medios de comunicación del Congreso de la República en franca oposición, en su mayoría, a las decisiones del gobierno. Hay investigación, digamos, a sus funcionarios por actos de corrupción y la reforma universitaria tiene un enorme retroceso debido a las decisiones del Parlamento. Todo esto se desarrolla cuando la luna nueva hace oposición partil a Mercurio natal. Justamente es curioso, ¿no? Esto lo vamos a ver, digamos, en el siguiente gráfico, que se produjo justamente la última luna nueva y al producirse esa última luna nueva se desata la crisis directamente. Se produce un debate dentro del Congreso donde favorecen, en este caso, a los que vienen a ser a los rectores, ¿no? Para que los rectores se autoevalúen, echando atrás la reforma universitaria dentro del Perú.
¿no? Ahí tenemos justamente la luna nueva en oposición al planeta Mercurio, ¿sí? Que Mercurio aparece en el borde de la casa 11, que justamente está representando el Parlamento. Y por otro lado, Mercurio en su, digamos, significado general está asociado a lo que es comunicación, medios de comunicación. Y el hecho de que la luna nueva ocurra dentro del sector quinto, que en este caso está representando el estudiantado, que está representando a la gente que de alguna manera se encuentra en preparación, de alguna manera valida también esta carta viendo la manifestación inmediata en el curso, digamos, de las obras, ¿no? Vemos la crisis, ¿no?, que se está revelando. Y como bien lo había mencionado Mario Talavera, casualmente vemos que el planeta Mercurio es regente de la casa 12, que nos habla de los problemas, de alguna manera, que arrastra, en este caso, el Perú, ¿no? Y por otro lado, también hay que tener presente en este caso, que si hay futuras lunaciones que de alguna manera van a volver a tocar a ese planeta Mercurio, el proceso va a continuar. Aquí tenemos la tabla de lunaciones. Observemos que justamente el planeta Mercurio se encuentra en el grado 12-19 del signo de Leo, ¿sí? Y entonces estamos encontrando que la lunación fue partil, ¿no? El día 1 de febrero. Y notemos que la lunación, la luna nueva del día 2 de marzo, vuelve a recaer en el grado 12, pero esta vez de Piscis. O sea, de alguna forma está realizando un quincuncio hacia ese planeta Mercurio. Y luego también, el 1 de abril, nuevamente, digamos, tenemos aquí en orbe, nuevamente, en este caso de trígono, pero ya, digamos, bajo un aspecto que puede ser un poco más noble, ¿no?, la continuidad de este proceso. O sea, veamos entonces que hasta el mes de abril del año 2022 estamos observando que continúan de alguna manera esta suerte de eventos. Vamos a hacer un poco de historia. Cuando Plutón aspectaba de forma tensa a la Luna, de forma disonante, del cosmograma hipotético peruano ocurrió entre los años 1843 y 1844 la Guerra Civil, la Revolución Constitucional de 1843-44. Plutón se encontraba en cuadratura con la Luna radical. Estamos hablando de la carta rectificada de Juan Estadela. Hubo un enfrentamiento entre las fuerzas constitucionales, remarquemos esa palabra, fuerzas constitucionales, de los generales Ramón Castilla y Domingo Nieto, y las fuerzas dictatoriales o gobernistas del general Manuel Ignacio de Vivanco. ¿Se cuenta? O sea, hay digamos, dos corrientes enfrentadas. Quien fue entonces Supremo Director de la República. Los constitucionales ganaron y pusieron así fin a la anarquía que reinaba en el país desde 1842 y entregaron el poder a quien legítimamente le correspondía, el presidente del Consejo de Estado, Manuel Menéndez. Crisis cuando Plutón hacía cuadratura a la luna radical entre los años 1843 y 1844. De 1930 a 1938, Plutón estaba en conjunción con la luna natal. También fue un periodo de revoluciones, intento de golpe de Estado, inestabilidad y crisis institucional. Luis Sánchez Cerro fue elegido presidente del Perú el 8 de diciembre de 1931 y su principal oponente en las elecciones realizadas en octubre de ese mismo año fue el líder aprista Víctor Raúl Aya de la Torre, quien sostuvo que el proceso electoral fue fraudulento y estaba viciado. De ahí el conflicto entre el presidente Sánchez Cerro y el Partido Aprista Peruano. Detengámonos un poquito aquí. Veamos que Plutón, digamos, estaba en este caso en conjunción con la luna natal y Plutón se está aproximando, en este caso, digamos, a tener un contacto con la luna natal. Entonces, si en aquel momento el partido aprista no reconocía al presidente Sánchez Cerro, que fue el elegido, noten ustedes que algo muy parecido es lo que está dando vueltas, digamos, desde las últimas elecciones, ¿no?, donde la oposición lo acusó de fraude, digamos, a Pedro Castillo, por un lado, ¿no?, y por otro lado, digamos, se genera todo un conflicto debido a la tendencia política, ¿no?, que arrastra Pedro Castillo y todo su entorno, ¿sí? Entonces, esta relación, digamos, de tensión que hubo en el año 1938 entre el Partido Aprista Peruano se manifestó de principio en el Congreso como una oposición férrea y lentamente se fue convirtiendo en luchas dentro del Congreso.
En marzo de 1932 hubo un atentado contra el presidente en la iglesia matriz de Miraflores. El punto más alto de la tensión ocurrió con la Revolución de Trujillo en 1932, realizada por obreros, campesinos y estudiantes de esa ciudad norteña, en la cual fueron asesinados aproximadamente 5.000 civiles fusilados extrajudicialmente. O sea, fíjense usted, o sea, fue tremendo lo que ocurrió ahí cuando Plutón se encontraba en conjunción con la luna natal. Así, el presidente Sánchez Cerro fue asesinado por un militante aprista el 30 de abril de 1933, convocando de manera inmediata a una reunión extraordinaria del Congreso para que se decidiera la elección del nuevo presidente. Asume Oscar Benavides, iniciando su segundo mandato el 30 de abril de 1933, culminando el 8 de diciembre de 1939. Fue un gobierno con duros enfrentamientos con los apristas. Algunos lo califican como un dictador. Y Perú enfrentó un conflicto internacional con Colombia en aquella época. En febrero de 1937 fue asesinado el líder obrero aprista Manuel Arévalo. Se sostuvo que intentó fugar mientras era conducido preso a Lima, hecho que generó una gran conmoción en la opinión pública. Recordemos que todo esto ocurre cuando Plutón estaba en conjunción con la luna radical de la carta astral rectificada por Juan Estadela. Entre los años 1980 y 1985, Plutón se encontraba en cuadratura a la luna natal. Fue la época del levantamiento armado de Sendero Luminoso. Recordemos que en 1980 Perú convoca elecciones y Sendero no participa y realiza su primer acto de sublevación el 17 de mayo de 1980, quemando las ánforas y las cédulas de votación en el pueblo ayacuchano de Chuschi. Sendero llevó a cabo un incremento de la violencia entre el 83 al 86, actuando ideológicamente dentro de las universidades nacionales, asesinando autoridades en distintos puntos del interior del país. Recordemos, Plutón se encontraba en contacto de cuadratura con la luna natal. Plutón estaba en cuadratura de la luna en 1983, donde también hubo terrorismo de Estado y militar. El hecho más resaltante fue la masacre de Socos, o masacre de Socos, que ocurrió el 13 de noviembre de 1983 en la comunidad de la provincia de Huamanga. Wikipedia lo describe así. La noche del domingo 13 de noviembre de 1983, un grupo de sinchis son militares, rodearon y asesinaron con ráfagas de metralleta a 32 hombres, mujeres y niños que celebraban una pedida de mano. Además, las mujeres fueron violadas antes de ser asesinadas. La policía declaró que habían escuchado consignas senderistas durante la fiesta, por lo cual detuvieron a los congregados. Enterraron a los asesinados en fosas comunes, y la única testigo de la masacre pudo salvarse, porque pasó desapercibida al caer en un pozo. Tras denunciar los hechos, fue asesinada, acribillada a balazos en su casa. El crimen fue atribuido a un comando de Sendero Luminoso, pero testigos afirmaron que los encapuchados llevaban botas militares. El 8 de febrero de 1984 fue abierto el proceso penal por el primer juzgado de Huamanga por homicidio calificado y tentativa de homicidio, y el 15 de julio de 1986 fue dictada la sentencia condenatoria contra 11 encausados, entre ellos 6 sinchis, por el asesinato de los 32 habitantes de Socos y por tentativa de homicidio, mientras que 15 acusados fueron absueltos. Los encausados fueron condenados a penas de cárcel entre 10 y 25 años, pero el primero salió el 1 de diciembre de 1988, el último el 17 de junio del 91 con libertad condicional. El teniente de la Guardia Civil Luis Alberto Dávila Arreategui, condenado a no menos de 25 años, salió por semilibertad el 5 de abril de 1991. Y en 1995 fueron exculpados gracias a una ley de amnistía del gobierno de Fujimori. Observe eso. Conclusiones. Dado que la historia es cíclica y durante el periodo 1930 y 33, con estas mismas configuraciones a los ejes del natal, el Perú vivió una crisis política y fue una de las más grandes conmociones por el asesinato de un presidente. Y estos aspectos se vuelven a reactivar a partir de 2019-2020, siendo que el aspecto de Plutón a la luna radical de la carta astral del Perú rectificada ya se encuentra activo y durará hasta el año 2024 aproximadamente, siendo 2021, 2022 y 2023 los años más fuertes indicados y duros para el país. Su población, y en especial para el gobierno, son los que van a experimentar todo esto, ya que la luna rige la casa 10. Esto continuará aproximadamente hasta el año 2029 y 2030, ya que luego Plutón estará aspectando por oposición al Sol radical, gerente de la casa 11, el poder legislativo, las exportaciones, las relaciones con el exterior.
Así que va a ser un periodo muy duro el que le espera al Perú en los próximos años. También podemos ver, hay una ley que uno puede utilizar dentro de un país, que es saber que si uno sube un avión y tiene una mala carta astrológica, en este caso el conductor del avión, ¿no? El piloto, tiene una carta trágica, probablemente la suerte de aquellos que van en el vuelo esté condicionada a la suerte del piloto, ¿no? Entonces, por lo tanto, como actualmente Pedro Castillo es el presidente de la República, tenemos que investigar qué pasa con Pedro Castillo, hacia dónde va, digamos así, su gobierno, cuál es la dirección de su gobierno y hacia dónde se dirige prácticamente, sea, digamos, sus tensiones planetarias o los apoyos que pueden tener, en este caso, los planetas a su favor. Aquí tenemos la carta astrológica de Pedro Castillo, del 19 de octubre de 1969 a las 19 horas 02 minutos. Él posee el ascendente en Tauro, ¿sí? Y veamos que el tema de interés para nosotros, que es el gobierno, está representado justamente por la casa 10 de la carta natal, donde estamos encontrando una luna que depende de Saturno. La luna está en el grado 18 del signo de Acuario. Una luna que no es, digamos así, la mejor posición, ¿no? Para, digamos, esta luna, ya que, digamos, no tiene compatibilidad con la energía saturnina, ¿sí? Y por otro lado encontramos que en el natal él posee a la luna en paralela con el planeta Neptuno, lo cual me está indicando entonces que cualquier persona que pueda tener, en este caso, una luna en el medio cielo que representa la función de gobernar, la función de administrar, la función de ejercer poder, al lado del planeta Neptuno que representa, en este caso, los mareos existenciales, que representa la mística o que representa, en este caso, también las ideologías de izquierda, ¿no? Pero por otro lado, también representa el hecho de por ahí estar un poquito, disculpen la expresión, un poquito volado, ¿no? Es decir, no saber qué hacer. Tenemos nosotros entonces, de alguna manera, una característica que ya nos está señalando, digamos, la expresión de, digamos, estas energías dentro de la carta del señor Pedro Castillo. Justamente vamos a observar el arco solar, ¿no? De los planetas de Pedro Castillo desde el año 2021 a la fecha. Lo primero que vamos a encontrar nosotros es que justamente para eh, el periodo en cuestión, el periodo donde él fue elegido, justamente el planeta Mercurio se encontraba siendo alcanzado por el medio cielo, ¿sí? Entonces el medio cielo llega, digamos, a tocar al planeta Mercurio natal, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ya nos está hablando entonces de que Mercurio, que es un planeta que asociado a la política, digamos, entra, digamos, en lo que llamaríamos un periodo altamente político, ¿no? En este caso para él. Vamos a encontrar que Venus, por otro lado, el 19 de octubre del año 2022, es lo que vamos a encontrar a mitad del año, va a estar realizando un sextil al ascendente. Si nosotros regresamos, ¿no? Digamos así, a la carta astrológica de él, vamos a ver que Venus gobierna la casa 12 de la carta astrológica de él. Entonces, por lo tanto, vemos que Venus aparece en la casa 11, que son sus mismos apoyos. Obviamente, si está realizando, digamos, un contacto de Venus, en este caso con el Sol, estamos hablando de la participación de esos grupos que a él lo apoyan, ¿no? Que lo apoyan, que de alguna manera van a generar, digamos así, un fuerte refuerzo desde el mes de abril del año 2022 hasta prácticamente abril del año 2023. Pero vemos uno de los peores periodos que se da por la progresión del ascendente, que se coloca en cuadratura, en este caso con el planeta Saturno, que llega, digamos, a su cúspide el 23 de diciembre del año 2022, o sea que con proximidad, digamos, a dicha fecha, o en el intervalo que va del 15 de junio del año 2022 a julio del 2023, vemos que justamente Pedro Castillo se encuentra en uno de los peores periodos, el ascendente en cuadratura con el planeta Saturno. Vamos a avanzar un poquito para ver, digamos, cómo vienen adelante en cuanto a las progresiones y direcciones del señor Pedro Castillo. Acá vamos a encontrar que justamente el 12 de junio del año 2021, es decir, previo a las elecciones, Plutón se encontraba en cuadratura con la Luna. Obviamente nos está indicando que vivió un momento bastante tormentoso, pero la buena fortuna lo fue sonriendo a medida que se aproximó el Sol hacia su Júpiter natal
hacia el 18 de agosto del año 2021. O sea que, claro, el periodo preelectoral y la asunción presidencial claramente estaba, digamos, simbolizada por el contacto entre el Sol y Júpiter. Recordemos que él nace con la conjunción del Sol y el planeta Júpiter, entonces por lo tanto materializa esa buena fortuna que representa dicha conjunción. Entonces, pero ¿cómo sigue la historia? Vemos que justamente a partir del mes de noviembre, el Sol realiza un semisextil con el planeta Marte. O sea, es decir, conflictos que empiezan a aparecer alrededor de él, y el 2 de enero Marte realiza una sexticuadratura con el Sol natal. Conflictos y conflictos y conflictos. El 9 de abril Júpiter realiza una semicuadratura al Sol natal, el mismo planeta que de alguna manera había servido como de apoyo en él, que Júpiter, recordemos que no es que tenga necesariamente que actuar benéficamente, sino que el planeta actúa incrementando, ¿no? Actúa de alguna manera potenciando las condiciones que uno arrastra. Entonces indica que hacia abril del año 2022 estaría en un momento tremendo, donde todas las condiciones que ha arrastrado se vuelven como una gigantesca masa, ¿no? Como si fuera promocionado por la levadura, por una suerte de levadura, por llamarlo de alguna manera. También lo vamos a encontrar esto en la luna secundaria, ¿no? La luna secundaria de Pedro Castillo. Ahí estamos encontrando las fuertes contradicciones que ya se entraron a experimentar a partir del mes de septiembre, donde la luna realizó una cuadratura con el planeta Mercurio, enfrentamiento con los medios de comunicación, toda una serie de problemas, digamos así, ¿no? que tienen que ver, digamos así, con su gestión, descoordinación en la propia gestión. El mes de noviembre del año 2021, donde la Luna realizó una semicuadratura con el planeta Neptuno, ya habíamos hablado que Neptuno estaba conectado con la Luna y representaba esta suerte de mareo, ¿no? Esta suerte de mareo, la suerte de no saber qué hacer, ¿no? Que se ha ido extendiendo prácticamente de noviembre al mes de diciembre, y desde el 22 de noviembre del 2021 el Sol, que entra en semisextil con Marte, que se extiende, digamos, prácticamente, generalmente, digamos, se extiende durante meses este ángulo. Entonces nos habla de la conflictividad que se vive alrededor, ¿no? Alrededor de él directamente. Pero vemos que en coincidencia, en este caso, con los sucesos que ocurren en abril, donde Júpiter realiza una semicuadratura con el Sol, observamos extrañamente que también del 9 de abril al día 2 de mayo la Luna realiza una cuadratura con Júpiter, ¿sí? Y a la vez hace una conjunción con Marte de la carta natal de Pedro Castillo. Obviamente, lo que vamos a ver entonces en la carta natal de Pedro Castillo es uno de los peores meses, es decir, el periodo marzo-abril de este año que viene, el año 2022, este año 2022, digo, digamos, que se está desarrollando, ¿no? Va a ser uno de los momentos más álgidos, obviamente. Ya lo estamos viendo en este momento, ¿no? Dentro del Congreso están intentando volver a hacer una propuesta para volverlo a vacar, ¿no? Los conflictos por doquier aparecen día a día, ¿no? Aparece una muy mala elección de aquellas personas que conformarían parte de su gabinete, lo cual desestabiliza en gran parte la política del país. Entonces, por lo tanto, observando estas cartas astrológicas, podemos llegar a una conclusión, viendo la carta de Pedro Castillo, viendo la carta, en este caso, de Juan Estadela, viendo la carta, digamos así, del 28 de julio del año 1821 y la del 15 de julio, que el periodo que va a observar el Perú no necesariamente va a ser un periodo muy calmo. Vamos a tener un periodo bastante álgido durante algunos años, periodos obviamente donde el pueblo, dado que Plutón va a estar en contacto con la Luna, va a estar viviendo, digamos, situaciones que son bastante comprometidas, ¿no? Probablemente con manifestaciones, probablemente con escándalos que van a salir a la luz, ¿no? Movimientos, ya que justamente estamos observando en este caso que Plutón se encuentra caminando en la carta astrológica del Perú, transitando en el borde del sector tercero del sector cuarto, ¿no? Cómo va a ir saliendo desde lo profundo, del Perú profundo, probablemente algunos movimientos, ¿no? Lo cual a mí me hace temer, dada la coincidencia que hay entre, digamos, las distintas cartas astrológicas, que se repita un proceso muy parecido a los enfrentamientos que hubo en los años 30, ¿no? Entre, digamos, el gobierno, el surgimiento de movimientos guerrilleros o de cierta insurgencia, ¿no? Y un periodo de alta inestabilidad política en el país, ¿no? Entonces,
podría yo concluir, digamos así, que vemos, digamos, un periodo bastante complicado. El sistema de tránsitos podemos volver a observar nuevamente aquí que justamente en marzo, Marte toca el medio cielo de Pedro Castillo y Marte, digamos, se pone en contacto con el Sol de Pedro Castillo hacia el día 10 de abril. Entonces, ahí estamos observando entonces, digamos, cómo también la tendencia, digamos, marcial se hace notar en este caso en el señor Pedro Castillo, con una tendencia, digamos, a enfrentamientos. O sea, en conclusión, yo le diría a todos los amigos peruanos que están mirando en este momento, digamos, estas conclusiones, que tengamos mucha paciencia, que tratemos de pacificar dentro de la sociedad, ¿no? Que busquemos el diálogo, que tratemos de buscar la integración, que sabemos que en el campo de la política suceden este tipo de cosas y en lo posible dar un aporte a la sociedad en lo que podamos. El Perú va a vivir todavía horas que son muy complicadas y por otro lado, como decía Carlos Carrillo, rescatar, en este caso, los valores profundos de la historia, rescatar ese oro que tenemos en el Perú, ¿no? Que viene a ser justamente todo este misterio, ¿no? Que encierra la cordillera de los Andes y todo lo místico, lo esotérico, que de alguna manera yace como quien dice así, todavía latente de salir a la luz. Esa sería mi conclusión en este caso, Adolfo. Muy bien, Félix, muchas gracias. Sí, mucho para pensar, ¿eh? O estás dando otro punto de vista, por ahí otro mapa. Bueno, es conclusión. Claramente, este año vamos a hacer un segundo encuentro de Astrología Global Perú para seguir conversando, claramente, porque esto no se agota aquí. Es muy importante, si dejas de compartir, Félix, ahí podemos vernos, ¿sí? A ver. Y esperen que pongo la vista en galería, así nos vemos. Claramente porque cuando nos acerquemos al cumpleaños de Perú, hay que observar los tránsitos también, ir actualizando. Vieron que Mundana necesita, nos da un estrés, digamos, del día a día, porque las cosas que pasaron el viernes, el lunes son otra noticia, y así está el mundo, ¿no? Entonces requiere mucho de esa cuestión. Gracias, Félix, realmente muy bueno. Simplemente quería contarte también, Félix, que la carta de Argentina, la hora que estás usando no es la correcta. Es 16, si querés agendarlo, está rectificada por Alexander Marr, en el libro Alexander Marr, Political Astrology, ahí está todo el trabajo. Eloy Dumont y Norberto Martori, la hora en tiempo universal es 16:26:08. Te tiene que dar Perfecto. 25:47 Libra el ascendente, es muy próximo, está muy bien. Pero digo, por la cuestión de cuando trabajamos con primaria, sabés que esto se arrastra el error. Hace poco hubo una publicación también sobre la historia argentina, el mapa de Argentina, y está errada, lamentablemente, la carta ahí, pero esa carta está justificada por el trabajo de Alexander Marr, que estuvo aquí en Argentina, de paso le decimos al resto de los colegas también, que estuvo aquí en Argentina en 87 y creo que en el 88, trabajó mucho, siendo un inglés, miren qué cosa extraña, con Eloy Dumont y con Martori, y Rubillo creo que colaboró también, Rubilesa, y trabajaron mucho sobre esa carta, así que está trabajada con primarias y la hora te va a dar muy próximo a lo que estás mostrando, pero sabés que ¿De qué fecha, Adolfo? 9 de julio, 9 de julio de 1816, ahora se las voy a mostrar en Tucumán, ahora se las muestro, pero esa pequeña corrección, y es realmente una carta sumamente efectiva, esa pequeña corrección que puede haber, que como vos mostrabas 24, 25, y el medio cielo de 16 a 17, como tiene que ser, en primarias ustedes saben que eso arrastra, y en secundaria es un error, y nada más que eso. Claro. Perdón, Félix, pero quería Sí, apuntártelo porque una por un cosita que quería, argentino, digamos que está muy usada esa carta, sí. Sí. cosita que quería compartir contigo también es esto que me sorprendió, ¿no? De que una de las cartas astrológicas del Perú tiene el Sí, ascendente en Libra, ¿no? sí, Y Argentina tiene el ascendente en Libra. Y la sí, historia, casi el mismo grado, 21 y 25. Nos pasa muy cerca en muchos tránsitos, claro, claro. cómo la historia nos une, ¿no? Porque hemos sido en algún Sí, momento frontera, ¿no? Digamos, sí, Perú fue sí. frontera con Bueno, Argentina. Perú manda ejército cuando fue el tema de Malvinas. A Perú le Exactamente. estaba pasando Saturno-Plutón por el ascendente, 21, nosotros tenemos 25, la conjunción de Saturno-Plutón se hace en 27, en el 82, cuando Así acá es. estaba la guerra, así que es una mención que siempre se hace en ese momento, un pequeño ejército, lo que sea, pero hay una intención, ¿no?
Es decir, Ujú. Saturno-Plutón cruzaba el ascendente de ustedes y inmediatamente sobre nosotros. Así que Así es. es interesante esa carta que está sumamente usada y realmente está trabajada con mucho cuidado. El libro de Political Astrology, yo no sé si se consigue hoy en Mercado Libre, es un libro chiquito de tapa amarilla, y ahí está la carta de Israel rectificada por Alexander, la de Estados Unidos, que él no aboga por la carta de 7 grados Géminis, sino que la de termina siendo creo que 15 grados Géminis, la de las Alemanias, la de la Unión Soviética, hay varias cartas ahí. Él trabajaba mucho, lamentablemente él fallece antes de que lleguen las redes y el trabajo de él no se conoce mucho más. Queda en el Cava, la valiosísima biblioteca del Cava, que es como la biblioteca de Alejandría de la astrología, y ahí está todo su trabajo y muchas de las técnicas que hoy se siguen utilizando vienen de ahí. Él después Ujú. trabajó con primarios, está el libro Predictiva 1, 2, 3, que se hizo todo, es un trabajo a máquina en esa época, estamos hablando de los 80, 90, todo hecho a máquina y se hacían pequeñas publicaciones que saben que el CABA en este sentido, el Centro Astrológico, tiene mucho peso, digamos, ¿no? Por las Ujú. publicaciones que se hacían en ese tiempo. Así que perdón, pero quería contar esta pequeña anécdota que me parece interesante también para que se haga la corrección de la carta que ellos trabajaron tanto. Y está muy Perfecto. probada además. Muy bien. Simplemente para todos, quería primero saludarlos y felicitarlos una vez más. Los mensajes que están en el chat, después lo van a ver en el canal de Astrología Global. Observen, dejan muchos mensajes, muchos saludos, felicitaciones por el aporte a todos. Vayan después cuando lo subamos, cuando quede, digamos, el video en canal, que a veces tarda un ratito en subirse. Ahí van a ver el chat avanzado y la gente les manda muchos cariños, además. Mucha gente obviamente muy conocida de ustedes. Simplemente les quiero preguntar y que participemos en este momento en donde en la carta de Pedro Castillo él asume el poder con este mapa, ¿no? Con estos planetas alrededor de su carta natal. Yo voy a hacer mi interpretación, ustedes por Dios hagan la que corresponde. Digo, el salir Urano al ascendente era como un personaje también nuevo, ¿no? De la política, una Ujú. persona que no sé si es un outsider, digamos, como a veces se llama Trump u otro, pero Ujú. realmente fue una cuestión como insólita, nueva, ¿no? Urano saliendo al ascendente. Y por otro lado, el compromiso que él toma cuando Saturno cruzaba su medio cielo, que iba a ir ese Saturno hasta 13 grados, ustedes saben, el año pasado Saturno fue hasta 13 grados de Acuario, volvió a 6 y ahora está yendo sobre su luna. Digo, me parece que si fuera un vecino cualquiera, una persona de consulta, uno le advertiría, qué bueno esto lo nuevo, pero también Saturno sobre la luna, que de hecho va a ir Saturno hasta 25 de Acuario, va a volver a 18 de Acuario durante todo Exacto. este año y parte del que viene. Me gustaría Ujú. que cada uno me haga un poco esa interpretación de lo que cree que viene, ¿no? Carlos, por favor. Sí, mira, eh, cuando yo estuve mirando la carta, nosotros tenemos unas pequeñas variaciones con la carta de Pedro Castillo, Ah, está pero bien. fundamentalmente lo que yo he estado viendo y lo que he mirado en varios mandatarios es el siguiente concepto. La carta de ese personaje cruzada con la carta del país Sí. tiene o no tiene un porqué, Ujú. ¿de acuerdo? Entonces, para poner en contexto, cuando subió Vizcarra, yo me alegré Sí. muchísimo por Vizcarra, por el momento en que subió, por la carta de Vizcarra y por lo que iba a pasar, y a algunos compañeros o algunas personas les dije, qué maravilloso que haya subido Vizcarra. Pero esas palabras que yo las estaba viendo desde otro contexto, ellos dijeron, después me dijeron, pero qué, usted no es cierta. Le dije, no, es que Vizcarra tenía una tarea específica y la tarea era con los nodos y hizo una cosa que fue maravillosa, cerrar el Congreso. Es decir, es como el que entra a operar y corta algo que no estaba Sí. funcionando bien y eso lo hizo la tarea. La carta de Pedro Castilla tiene algo similar con respecto a los nodos. Es decir, para mí, desde esta perspectiva de usar longitud oblicua, él tiene una tarea con el Perú y es ayudar a que la crisis se desborde. Ajá. Porque es que después es decir, terminar la amputación que se está dando. Y de alguna manera está logrando el objetivo porque se están llegando a límites de confrontación. ¿Y no crees, Carlos, que esto del Urano saliendo al ascendente, crees que es un poco
vamos a pensar en lo eclíptico, que es lo que la mayoría del público más bien ve. Sí, Lo sí, otro sí, es no. corregirlo. ¿Crees que puede ser precipitador de esto, ese tránsito? Mira, si yo lo miro desde el punto de vista de la personalidad de la persona, los tránsitos de Urano generalmente tienen que ver con un aspecto físico de la persona, Sí, o una operación, o algo que cambia en la persona, ¿no es cierto? sí. De hecho, si viene de casa 10, yo le estaré interpretando como que lo atropella la publicidad, como que lo Ajá, atropella el hecho de ser público. Más claro, mirando esta carta, mm, lo pensaría desde en qué momento en que Saturno toque la Luna. claro, porque ya falta muy Sí. poco, ya Saturno ahí Ya hay abajo el momento en que ya Saturno está, toca ya la está Luna. encima, ya Saturno está Sí. en 16 grados, está montándose encima de la Y Luna, Saturno va hasta ajusta. 25 y vuelve, se para sobre la Luna después para Claro, ponerse. él ajusta los procesos. Entonces, Claro. le cambia la forma de comunicación o la forma como está el Y la intelecto. popularidad también, ¿no es cierto, Carlos? Es el Sí, tema, ¿no? se la puede cambiar drásticamente. Sí, sí, El tema es de que Saturno, como él es la ley y no tiene emociones, sino claro, que Saturno entrega lo que le corresponde, sí, de claro, tal manera de que hace una especie de ajuste de cuentas, de tal sí, manera de que es posible que si él de alguna manera desde su ser está actuando de corazón con honestidad, lo afirma, claro, sí, ¿sí? Lo afirmaría, le cambiaría la imagen completamente. entiendo. Mario, sobre lo Bueno, mismo. si tomamos en cuenta solamente los tránsitos y no otros factores, podemos ver algo interesante, ¿no? Que el regente de la casa décima, Urano, viene sobre el ascendente Claro, y ese Saturno que rige la novena se va a poner encima de la Luna. Aparte que la Luna es regente de su mentalidad, entonces muchas de las acciones que él está haciendo un poco infantiles, desordenadas, van a sí, traerle pues una serie de sorpresas a nivel de su persona, de la forma como él enfoca las sí, cosas en su gobierno, ¿no? Y ese Urano que tiene un dispositor que es Venus, que está arrastrando por la casa quinta, a claras ideas, pues esto vemos de que las acciones que él está haciendo están llevando justamente a las situaciones impredecibles, sorpresas que puede dar, en donde puede tener pues una caída bastante drástica del nivel de gobierno que él tiene, ¿no? Por ese claro. Urano que le trae pues esas situaciones. Urano en realidad tiene un trígono a medio cielo desde la natal, ¿eh? ¿No es cierto? Si vemos eso también, está haciendo trígono a su propio lugar. El tema acá es que Saturno, desde la 12, está en cuadratura ese medio cielo. Urano en trígono, y son los dos que están jugando, ¿no? Y Saturno en cuadrado a ese propio lugar natal, Saturno natal, ¿no? Claro. Pero date cuenta que ese Urano está en mal estado celeste, o sea, no tiene una buena perspectiva armónica y ese Sí, trígono tiende a ser manchado para la cuestión del gobierno y del poder. sí. ¿No crees que al estar, como dice Morina, al estar al lado de Venus, de su propio dispositor, recobra, digamos, su buena posición? Porque en realidad está en trigonocracia y al lado de Venus en trigono al medio cielo. Acá me parece que lo más lapidante, más allá de que esto lo lleva al poder, es mi interpretación, que puedo estar errado, simplemente estamos haciendo un intercambio. Digo, el que me parece que va a ser lapidante es el Saturno de 12 cuadrado a su medio cielo, fondo de cielo, que ahora está en ese punto alto del Claro, mapa. Porque él creo que el Urano, trígono medio cielo, sostenido por Venus, cuando hay un planeta en mala posición, que en realidad está en trigonocracia, no está en mala posición, sostenido por Venus, ¿no? Eso me parece que lo lleva, Urano saliendo al ascendente, lo lleva al lugar. El tema es que ahora Saturno, él se da cuenta en el poder que se le viene el mundo encima, es decir, no es lo mismo estar como sí, sí. candidato que ser. Me parece que acá el juego lo va a marcar Saturno, ¿no? Sí, es una opinión. ¿Sí, Sí, Mario? sí, yo también creo que debe ser así, aunque ese Venus estaría pues un poco ayudando como dispositor, pero Sí, la calidad de dispositor es una calidad secundaria. En sí, primera eso es línea cierto. sería Urano, ¿no es cierto? Esa Sí, claro, fricción. Entonces, obvio. Sí, probablemente eso podría ayudarle en algo. Pero claro, tú tienes razón, ese Saturno que tiene una carga de 12 y después está claro. yendo pues encima Que de toda una la vida luna en que es el progresiones inicio. se mantuvo ¿Sí? retrógrado y se va a mantener gran parte de su vida retrógrado. Recién Claro, avanzada su vida se va a poner directo, ¿no? El Sol está muy lejos, digamos, en mapa natal, por lo tanto Saturno está muy lento y siempre yendo hacia atrás, gran parte de su vida en progresiones secundarias, digo, ¿no? Ven que el Sol está muy lejos, Saturno está retrógrado y siempre insiste ujú, en ese grado 6, cuando no para 5, ¿no? Entonces no va a salir al ascendente ni se va a poner directo, por lo menos muy avanzada su edad hasta que sí. el Sol se acerque a él, ¿no? Sí.
Ok, Félix, sí. esto mismo. Sí, lo mismo, sino que lo que me hacía la pregunta es por qué sigue en el gobierno, ¿no? O sea, Claro, el hecho de que Saturno, en este caso, tenga por dispositor al planeta Venus, ¿no? Con el sí. cual, digamos, tiene buena relación, yo creo que lo sostiene en el gobierno. Ujú. Pero me parece que cuando Saturno pase encima de la Luna va a ser tremendamente lapidario, Sí, ¿no? Que porque es un proceso que probablemente, inicia ahora Saturno, ya está encima de la Luna, ¿no? Es un sí, puede proceso. hacerle perder el mandato. Sí, 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 Sí. sí. Y el tema es que por ahí ninguno trató, pero yo les quería contar, porque hablaron de miles de temas brillantemente, no es que lo pasaron por encima, el eclipse del 30 de abril es en el ascendente. El próximo Ujú. eclipse, que creo que nadie abordó el tema de eclipse, pero está bueno que ahora lo pasemos, vamos a poner acá, bueno, lo hacemos para su lugar natal, no importa, porque lo que me importa acá es el grado. Ujú. Espérenme un segundo, que ahí se hacen, a ver si lo logramos, está pensando. El tema del eclipse se hace en 10 grados y medio de Tauro, sobre su ascendente. Así, Y se ah, porque suman todas acá, las direcciones que acabamos de ver. claro, esas fechas que vos estabas dando, ¿no? Sí. Esperen que voy a intentar otra vez. Lo vamos a pedir acá, porque Pa- una ¿Para qué imagen. fecha es para qué fecha es el El eclipse? 30 de abril, mi querido, el 30 de abril, ya. Ya Acá, estamos mira. encima. Sí, ya está. Y Marte va a pasar en junio por el grado del eclipse, agitándolo. Acá está, ¿ven? Ujú. 10 grados 32, esperen que lo armamos. Lo va a salir para el lugar de natal de él, pero no importa. Lo que a mí me interesa acá es el grado, que lo vean sobre su mapa. Miren el eclipse. Este eclipse se hace al lado de Urano, sobre el ascendente de él. Y Marte va a llegar acá los primeros días de junio. Puede ser fin de mayo. Saben que Marte actúa un tiempo antes, ya cuando esté arriba de su Saturno, cuadrado a medio cielo, fondo de cielo, y activa este eclipse, creo que es el 6 de junio, algo así, no importa. Los primeros días de junio, Marte va a activar el grado de este eclipse pasando por encima de él, pero el eclipse es el 30 de junio, 30 de abril, perdón, 30 de abril, en 10 grados, ¿no? Eso yo creo que puede tener que ver también con su estado físico, que puede afectar a su persona, ¿no? Ujú. ¿Qué les parece en ese sentido? ¿Qué quieren agregar de eso? Carlos, En a este ver, caso, vamos, sí, sí, vamos a sí, ordenar. Sí, Carlos, sí. sí, En este caso, yo no lo había tenido en consideración, ahora es que lo estoy viendo. sí, Tiene que ver con su cuerpo físico, claro. necesariamente tiene que ver con su cuerpo físico, Ujú. porque la luna está y más pensando que el sol lo tiene en casa sexta, Claro, arrastra el significado de 6, sí, tal cual. arrastra el estado y la luna está en casa 10. Al Sí, llegar, sí. al llegar ahí es su cuerpo físico, para mí que él o va No, a tener una Carlos, y eso enfermedad. se agrega también el tránsito de Plutón al Sol, porque Plutón va ahora hasta 28, pero vuelve a 26, de la Ujú. cual acaba de estar y estacionar, ir y venir. O sea, Plutón todavía no abandona su Sol, se le junta un tránsito, un eclipse, nada menos, ¿no? Puede tener que ver, no sé, me arriesgo a decir, con una especie de renuncia, que sería muy caótico también para Perú, ¿eh? Ujú. Periodo convulsionado. Sí. Se nota que es un Sobre periodo todo lo también que fueron relatando todos, ¿no? Y quiero Sí, agregarte otra cosa, Adolfo, que dale. es un dato Sí, curioso, ¿no? En la carta de Boric, en Chile, sí. Saturno también va a pasar en el mes de agosto sobre la Ahora, Luna, en el medio también, cielo. sí. O Ahora, sea, sí, lo evidentemente hemos. América Latina va a vivir un proceso bastante Sí. complicado, digamos así. ¿Saben qué es el grado 10? El grado 11, el ascendente de Cristina de Kirchner. Ujú. Mm. Cristina También. tiene 11 grados 30 el ascendente de Tauro. O sea que Ujú. miren el punto medio entre eclipse y Urano, ahí me da como un 12, también va a afectar a ella. Y es el Ujú. Venus de Alberto Fernández. La nombra Cristina porque saben el peso que tiene ella también en este gobierno. No es un gobierno de coalición, pero claramente ella tiene un peso enorme en todo lo que pasa en este gobierno. Es decir, Ujú. como vicepresidente, ¿no? También. Y bueno, y así uno si va mirando cada país, ¿no? Va armando como un gran rompecabezas y va entendiendo. Si solamente le decimos al público, uno se queda con el último eclipse o el ingreso al Sol en Aries, o No, no sé qué tránsito, no ve nada. Es decir, el nada. armado de todo esto que lleva tiempo y no nos pagan por ello, digamos, es pura pasión la que hacemos, ¿no es cierto? Bueno, el tema acá es la oposición, la conjunción de Júpiter-Neptuno, de lo cual se va a quedar Neptuno en ese grado, porque Júpiter avanza en Ujú. oposición a su propio Plutón. Yo creo Ujú. también, acá lo vemos a Marte en la foto, también ingresado a su casa 11,
que yo creo que el 5-11 también juega con el tema del Congreso. Ustedes saben, la 11 es el Congreso, Así pero es es. una mirada de astrólogos ingleses que la quinta es la Cámara de Senadores. Contémplenlo, por favor, yo lo veo hace mucho Ya, tiempo. ok. La de diputados, la 11, y la quinta como de senadores. Si bien el Aquí Congreso solamente está... hay uno, aquí solamente hay uno. Uno solo, por eso funciona la Ajá. 11 en Perú. Sí. Si bien la 11 es el Congreso, por supuesto, todos los poderes están arriba, pero observen esta cuestión de mirar a la quinta como senadores cuando hay un tratado de una ley, lo tienen que aprobar senadores, o si no, los senadores lo rebota, ¿no? O no lo aprueba, o lo que sea, observen esas cuestiones también, ¿no? Pienso que el Neptuno se va a quedar haciendo oposición al Plutón de él entre su nodo sur y su Plutón, ¿no? Y también tendrá que ver con senadores o está ingreso de Marte por diputados, o si quieren tomar simplemente el Congreso, ¿no? Así que también puede ser como una ilusión, justo en esos días algo muy maravilloso porque se da la conjunción de Venus-Júpiter, que le decimos al público antes del eclipse, ese día del eclipse, esos días antes del eclipse, se va a ver Venus-Júpiter antes del amanecer. Ya Venus se ve en el amanecer, pero va a pasar al lado de Júpiter, así que se van a ver, Neptuno no lo podemos ver lamentablemente, pero se van a ver ahí muy bonitos antes del amanecer. Bueno, es interesante esto porque hablaron de mucha información, pero creo que esto puede resumir o desde el gobierno o del mismo Castillo empezar una situación que después derrapa en el resto del país si él no está en condiciones, ¿no? Sí, es complejo lo que les viene, ¿no? Lo más Sí, lamentable es el aumento de la violencia que se observa, sí, digamos, por los pasos sí, de los planetas pesados. En el sí, caso, hablar de Plutón, ¿no? Acercándose a la Luna en todas las cartas, porque lo llamativo es que en cada una de las cartas hay una relación entre Plutón y la Luna, ¿no? Y esto claro. es lo llamativo. Claro, sí, sí. Sí, ese Plutón, ¿no? Que anda por la luna trópica de 29 grados en una de las mapas o 2, 3 grados. Estaba viendo que la carta, ¿qué grado te da, Carlos? Si me podés recordar, la luna ascensional, si la podés buscar, es 0 grados, ¿recordás? Cero, cero, 0 grados, sí, queda en 0. 0 grados. Porque estaba compartiendo acá con el colega Mario Raskoski, que creo que nos está escuchando, un argentino también, que ahora va a estar en el próximo Astrología Global, que a nosotros nos da 2 grados en el mismo meridian, ¿eh? Con la misma hora Sí, sí, exactamente. pero ustedes tienen el módulo de melocalización. Lo que pasa es de que aquí hay un error, no un pequeño, una aclaración que hay que hacer. Lo que pasa es de que en la carta eclíptica, la carta ascensional, hasta donde llegaron Alexander Mar, él llegó hasta la carta eclíptica, a la carta ascensional sobre el Ecuador. Ajá, Es decir, sí, el orto del planeta, que es el sí, DMO, sobre el Ecuador, que él lo denominó ascensión y descensión oblicua, sí, ¿no es cierto? Y hasta ahí se trabajaba la carta eclíptica o tropical sí, y la carta ascensional. Pero sí, cuando se hace el arribo a la longitud oblicua, entonces se ajá, tienen dos cartas ascensionales. sí, Una sobre la eclíptica, que va en función de la traslación de la Tierra, y sí, otra sobre el Ecuador, que va en función de la rotación, sí, ¿no es cierto? sí, sí, Entonces, cuando ustedes tengan el módulo de melocalización, en el módulo de melocalización se trabaja en longitud oblicua, ajá. ¿no es cierto? Y ahí es donde la van a poder ver. Por eso ves la diferencia, esa diferencia, Sí, sí, lo sí, estoy armando acá para mostrárselo al público, sí, sí, para que quede aparte visto. Ven que me da 2 grados 42 en la carta ascensional. sí. Por lo tanto, Plutón va a tardar un poco más en llegar. De todas maneras, el tránsito, ya sabemos que no es el día del partir, sino el proceso hacia, ¿no? Y cuando Sí, lo sí. vemos con la carta comparada, acá vemos la luna en 29 y esta me da en 2. Si tú me permites, yo te comparto algo para mostrarte Sí, que puede ser dale, por aclaratorio. favor. Dejo de compartir acá, ¿sí? A ver, Entonces, vamos a ver dónde estoy yo. Un momento. Voy a compartir. creo que estás habilitado, ¿eh? Sí. ¿Se está viendo? Sí, se está viendo un PowerPoint. Sí. Bueno, mira, el PowerPoint. Mira, aquí el tema es este. Puede ser bastante simple. La luna está en 29 de Capricornio. En Sí. la carta ecuatorial ascensional, que la calculan con el programa de Meridian, sí El les que da nos da a nosotros, ese es el dato que nos da a nosotros. claro, Sí, este es el ecuatorial, ascensional ecuatorial. sí, Lo que correcto. pasa es de que a partir de la adición del concepto de la longitud oblicua, Sí. se tiene la carta ascensional sobre la eclíptica. Sí. Sí, Y, sí. y esa es la que funciona. La ley que encontró Wendell Polish
de Sí, que se disparaban por un aspecto menor de medio grado, sí, solamente es demostrable usando la longitud oblicua. claro, Si no, no, entiendo. si no, no es demostrable. Sí, Entonces, sí, ese nuevo módulo que adiciona Juan Saba, sí. da estos datos en Él longitud lo oblicua. acaba de actualizar, está por el número ya 8.467, esta semana pasada lo actualizó. Pero no, Ahora ese lo voy a módulo tiene, buscar. ese módulo tiene que pedirse en específico porque es un Ah, módulo está. adicional. Es un Ah, módulo está bien, adicional, ¿de acuerdo? está bien. Entonces, Bueno, este es el que permite hacer ese tipo de de apreciación, digámoslo así, ¿no es apreciaciones. cierto? Claro, Ese tipo de entiendo. apreciación, ¿ya? Está muy bien. ¿De Si acuerdo? dejas de compartir, una última cosa que quiero mostrarles y para Le cerrar. Ah, queríamos, perdón, perdón, sí, perdón. si me permites, te Dale, quiero mostrar esto, dale. que es lo que acaba de pasar. Ay, ahora, ¿qué pasó? Se fue para atrás, para adelante. Vamos. Tenés un extravío ahí con esto. Ahí está. Dejar ahí, entonces yo voy a bajar A ver, aquí a ver qué quiero mostrar. Esta, a ver. ¿Sí cambió? Sí. ¿O el no? cambio sí. Sí. Bueno, aquí miremos esto acaba de ocurrir, La luna porque esto nueva fue con la Saturno, luna sí. nueva que acaba de pasar. Sí, Fíjate que esta sí, luna nueva de Saturno, cuando lo vemos tradicionalmente, sí, habla aquí muy cerquita de la cúspide de la casa 4 y hablaba de una sí, crisis, ¿no es cierto? sí, Ujú. sí. Pero en El cuando mediocielo invertido de Castillo es ese grado, ¿eh? Él asciende a ¿cómo? 16. El Sí, mediocielo invertido de Castillo, porque él tiene el mediocielo en 16. así es, así es. Pero Sí, fíjate que cuando la miramos en longitud oblicua, sí. eso da en casa quinta Ah, sí, y el Mercurio termina con unos trígonos. Ujú. sí, Mientras sí. aquí el Sol tiene una cuadratura con Urano Con y que Urano. auguraba una crisis. Insisto que perdón, Carlos, observen lo que pueda pasar con esto que está mostrando Carlos con el Senado. Observen qué esté pasando con la quinta aquí, porque cambia de tercera a quinta y por ahí la información viene de ese lado. Observen Claro, simplemente, ¿eh? Agreguen esa visión sobre el vale, tema de quinta. vale, vale, Insisto que vale. el Congreso todo está en la 11, claramente, no estoy diciendo que no. Perdón, Pero Adolfo. si Eh, agregan esa, sí, dígame. Perdón, tal vez como Perú tiene solamente, digamos, en este caso la Cámara de Diputados no tiene Senado, entonces Ajá. tal vez el sector quinto tenga que ver con el tema de la reforma universitaria, porque Y no, justamente hay una ¿saben crisis al qué es otra respecto. cosa? La quinta, como la 11, yo la tomo como eje 2,8 desde la 10. Y en acá en Argentina funciona mucho. La casa 11, como 2 de la 10, son los gastos del Estado. Pero Ujú. la quinta, como octava de la 10, observen, son los impuestos que genera el Estado. Ujú. Está interesante Observen Claro. eso, observen esas Gracias. cuestiones también, ¿eh? Bueno, Yo lo Sí, miro mucho. Aquí en Argentina tenemos a Marte en la 2, por eso el Estado gasta tremendamente, y a Saturno en la 5, donde hay 160 impuestos simplemente para abrir una pequeña empresa. El ya. Estado chupa, por hablar en malos términos, a cantidad de dinero simplemente por abrir una empresa. Saturno en la quinta, que es la octava de la 10, no se puede vivir. O sea, y gasta muchísimo, ¿no? Observen ese eje, sí, sí, perdón, Carlos. entonces aquí el tema es de que la revolución lunar vista desde la longitud oblicua tiene un mejor correlato. Claro, claro, Tiene un mejor sí, correlato, ¿ok? sí. Ya dejo de ¿Se está compartir. hablando estos días de algún impuesto o alguna cosa? ¿No se está No, hablando de No, eso? no, no. aún Lo no. que se está hablando es lo que acaba de decir Félix. El Claro, tema, es decir, es que desde el comienzo, desde la carta que mostré de las primeras elecciones, sí. ahí la lunación muestra que la gente que maneja las universidades fue la que hizo el lobby para poner la gente Sí. para manejar el gobierno. Y Ah, ahora todo el dinero que invirtieron tienen que sacarlo en cambiar porque fueron universidades que fueron cerradas. claro, entiendo. Entonces Sí, es el sí, lobby para gestionar ese tema. sí, sí. Lo último acá, veremos el de Luna, así como el de Sol se dio en el ascendente. El de Luna, no queremos abarrotar a la gente de tanta información. Ya hace rato estamos acá todos, pero vieron que eso se entusiasma uno, ¿no? Y no puede terminar. Simplemente el eclipse de Luna como no sé, contrapartida o complemento de lo que va a dejar el de Sol, ¿no? Esperen que lo vamos acá, miramos ese grado 25, el eclipse de Luna es el 16 de mayo, el de Sol es el 30 de abril, esperen que lo comparo ahí, y el eclipse de luna se va a dar aquí, muy cerca de su Neptuno, ¿no?
Este es el eclipse, el de Sol aquí, el 30 de abril, 10 grados, y el de Luna es el que viene después, como consecuencia de esas decisiones que a veces se tomen, eclipse de Sol, malas, buenas, decisiones al fin, Sol el punto afectado, y la consecuencia es aquí, ¿no? También sobre, ¿qué creen que hagamos un pronóstico, es decir, podemos fallar, es decir, nadie nos va a Sí, está cortar la bien. cabeza, no estamos en el Sí, siglo. sí, no, sí, está Hagamos, bien, ¿no? está bien. Yo me despido, les agradezco a ustedes, estoy un poquito Sí, urgente por salir. perfecto, perfecto, todo Está bien, bien. Entonces, muchas Ya gracias más bien a terminamos igual, ustedes simplemente, sí, claro. y ya seguimos en sí. comunicación. Gracias por Dale, por todo, supuesto Adolfo, que Gusto sí. gracias a grande. ustedes también. Nos vemos Gracias. entonces, ok. Gracias, Mario querido, Adiós, gracias. hasta luego. Esto creo que sumaría un eclipse sobre su Neptuno, por ahí una cuestión que tenga que ver con las cuestiones, por ahí Los con acuerdos, socios, ¿no? con Claro, los acuerdos que ha claro, hecho, la gente que lo está protegiendo, la gente que lo ha protegido, porque claro, nadie puede estar en un puesto de esos sin que no tiene un grupo de protectores Así claro. es. El que de eclipse alguna cuadrado a manera lo Saturno en defienden. el cielo, ¿no? Saturno cuadrado al Sí, eclipse en el cielo, ¿no? Miren el Ujú, punto ahí, casi 25, 22, 24, casi 25 también. Y ujú, sobre muy cerca del Neptuno de 7, ¿no? Sí. ujú. sí, digamos, si lo hacemos en forma dinámica, uno pudiera pensar que si él llega al caerle el eclipse sobre el ascendente, llega a tener un percance de carácter físico. Sí, de Aquí es salud. donde, de Sí, salud, aquí sería donde lo tratan de rescatar ajá, o de aminorar el aspecto del sí. tránsito, los que actúan, Distrayendo la sí, los situación. que son protectores de él. Yo lo vería de esa Claro, manera. Carlos, sí. ojalá esto no derive, digamos, viendo el paralelismo de los hechos del año 1932 al año 35, ojalá no derive en algo muy parecido a lo que ocurrió en este caso con Sánchez Cerro. Ujú, Ojalá. ujú. Ya, Sí, bueno, bueno, muy aquí bien. lo tenemos planteado. Sí, está Ojalá que no, grabado, ojalá que además, no, queda ahí ojalá, sí. grabado, sí, tal Sí. cual. Bueno, les Y lo agradezco. tenemos Sí, cerquita. Y el único que no se sí, equivoca es el tiempo, es el que demuestra las cosas. el tiempo no se equivoca, tal cual. Nosotros Saturno, nos equivocamos, pero el Cronos tiempo no no. se equivoca, si nosotros sí, Cronos no. Sí, sí, ¿Qué tendrá sí. para nada? La idea es siempre, más allá de que esto pueda, dejo de compartir acá para verlos, saludarlos, agradecerles además una vez más, digo, uno no deja de tratar de, por más pronósticos de a veces difíciles que tiene, son los procesos que tiene que vivir un país, nosotros subimos ese barco en un momento, digamos, en el gran travesía de ese barco que es un país, un proyecto, y entramos y somos apenas un segundo en esa historia, ¿no? Y uno quiere que esos tiempos sean los nuestros, y no siempre son los nuestros, que todo se arregle, que la economía, que esto, y uno tiene que saber, por eso el antiguo, ¿no? Lo que dice Benesra, los juicios generales anulan los particulares, decía, no sé si anulan, pero realmente, ¿no? La bóveda celeste por encima de nosotros, y lo que estamos Así es. tratando de hacer es advertir, tratando de hacer una prevención, no quedarnos simplemente con la cuestión dura, que hoy, bueno, es lo que hay, pero tratar de advertir. Si uno le podría decir al presidente, mire, va a tener un eclipse sobre su sol, primero si no se escuchan, y después tiene muchos asesores, digamos, evidentemente, podría tratar de hacer un acercamiento de cuidarse esos días, pero a veces nos escucharán, ¿no? Es decir, por más que llegue este mensaje, harían caso en esta frenesí de la política, ¿no? Nos toca pasarlo, ¿no es cierto? Así Sí, es. Mira que, digamos, una de las reglas de oro que aprendí es tratar de ser apolítico, que es muy fregado. Es decir, sí, sí, tratar, no de ser apolítico, porque uno no puede dejar de ser apolítico. Es sí, tratar de tener una afinidad por alguien, sí, ¿no es cierto? Y Ujú. siempre que tú trabajes con cualquier político, el político quiere que uno le diga que él va a ganar. claro. Y hay veces decir la verdad o decir lo que está no es tan Sí, simple. sí. Tratar de estar desde afuera, como una especie de narrador, porque uno Sí, inclusive, Carlos, que así nos escuchen, llegue el mensaje, podamos estar media hora hablando con esa persona. En el momento de tener tantos asesores, el astrólogo queda lejos, digamos. ¿Quién tiene sí, agendas, tiene compromisos, le aparece una cosa de repente, ¿no? De un día para el otro y le cambia y ese día tiene que estar tomando una decisión? Complejo, por eso es que, ¿no? Esta cuestión de lo mundano da un poco, no es dulce mundana, ¿no? sí. Para nada, y da esa cuestión así de vértigo también, ¿no? Y bueno, hay que tener espalda para seguir el tema de Mundana, pero eso es lo que después terminamos viendo, ¿sí? Es Aparte de así. eso, también, Adolfo, otra de Sí, las cosas que hay es que uno puede decirle,
desde su lectura, digamos, al político, al presidente, porque me ha tocado a mí personalmente, o sea, ahora lo puedo decir, ¿no? De estar, digamos, al lado de dos mandatarios argentinos, Sí, ¿no? sí, Y no te escuchan, no te escuchan, ¿no? sí, Es decir, es tal vez la efervescencia de lo que viven sí, ellos dentro del sí. poder que no te escuchan. Sí, y bueno. Sí. Bueno, gracias a los dos, gracias a Mario que también se fue a ver la grabación. Esto antes de fin de año hacemos otro, porque así yo pueda ir a Perú o no, hacemos otro encuentro que realmente me pareció muy Claro. valioso. De verdad, les agradezco mucho. Le quedó a la gente además todas sus precisiones, todas sus impresiones. Y bueno, haremos el AG2 Perú antes de fin de año, ¿sí? Bueno, estaremos atentos. De todas maneras, muchas gracias a todos A por ustedes, a permitirme ustedes. compartir. Muchas Sí, muchas gracias. gracias. Mucho Le gusto decimos a conocer la gente a Félix. eso, al Un resto, gusto ¿no? grande también Al resto de conocerte, los Carlos. colegas también, y es muy interesante que se conozcan. Astrología Global ha juntado un montón de gente que son del mismo país y no se conocen entre ellos. Así Es es, así es. maravilloso, eso No, está y la bueno. verdad que una verdadera maravilla, digamos, escuchar el punto de vista de cada uno, ¿no? O Sí, sea, la sí. metodología. Con Yo mucho desconocía respeto, además, sí, sí, el trabajo de Carlos, desconocía el trabajo también de Mario, ¿no? sí, Y la verdad son muy profundos los trabajos de ambos, sí. ¿no? Y realmente vale, digamos, ir ampliando astrología global para ir Claro. recibiendo todos estos aportes. Sí, tal cual. Claro Bueno, que le sí. decimos a la gente por último que en el video abajo va a quedar, en un rato lo vamos a hacer con mi ayuda, mi equipo, que Rodrigo está ahora atento acá también. Va a quedar, les vuelvo a decir, el contacto de los colegas para que, tipo WhatsApp, o lo que nos hayan dejado, correo, para que los vean, consulten con ellos y hagan cursos o lo que sea, ¿sí? A ver, ¿qué nos vas a No, de todas mostrar? maneras les iba a mostrar el libro Ah, sí, ahí está. Melocalizador. Muy bien, muy Melocalizador, bien. ¿no es ¿Dónde cierto? lo consiguen, Mario? ¿Se contactan contigo? ¿Cómo es? Sí, aquí hay varias formas. Yo los vendo aquí en los que me contactan Sí, en el bueno, 99350-3186. También bueno. está en algunas librerías. Ajá. También el libro está en Amazon, Ah, ¿sí? muy bien. En manera Bueno. electrónica. Es un paso hacia adelante en una herramienta adicional, Sí, ¿no? tal Que cual. parte del trabajo, es una continuación del Sí, trabajo de Polish, una sí, continuación del trabajo que sí, afortunadamente el Premio Nobel de Medicina del año 2017 lo avala en su totalidad. sí, Después de total. que eso ocurrió es que se publicó este libro y este libro lo contiene, el por qué. Y apenas estamos comenzando a aprender a manejar la herramienta. Tienen mucha Deja tarea tarea. en Perú, ¿eh? Tienen mucha tarea en Perú para, digamos, formalizar, formar a muchas personas en astrología seria, que es realmente muy importante para seguir adelante en nuestra convicción de lo que hacemos y nuestra seriedad para que en algún momento haya un político abierto y que realmente escuche nuestro trabajo, pero tiene que ser serio, así, demostrable y demás. Ujú. Muchas Vale. gracias, a los No, con dos. mucho gusto. A toda la Un abrazo gente para que también todos. nos Grande también. acompaña. Ok. Un abrazo a ustedes.